Vamos a dar comienzo al séptimo aula de historia, lo que no te han contado. Seguimos en el ciclo dedicado a la transición y hoy nos acompaña el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Hernández Sánchez, y además un gran historiador. Para mí es uno de los mayores especialistas, aunque hoy no nos va a hablar de eso, de la historia del Partido Comunista de España. Ya en su día escribió, es el autor de un libro que se llama Guerra o Revolución, el Partido Comunista de España en la Guerra Civil. Junto con el profesor Ángel Viñas escribió El desplome de la República, que nos narra el golpe de Casado. Sobre todo ese libro me gustó por la semblanza que hace del presidente Juan Negrín. Y acaba de estar recién salido del horno, este que tengo aquí, que es Los años de plomo, la reconstrucción del PC bajo el primer franquismo, va del 1939 a 1953. Yo os recomiendo, me acabo de terminar de leer, que lo leáis, si estáis interesados no ya solo en lo que es la historia del PC, sino lo que cómo se reconstruye un partido, la clandestinidad después del auge, por ejemplo, que tuvo el Partido Comunista durante la Guerra Civil, cómo se reconstruye, las luces y los oscuros y las miserias también. Os vais a enterar de cosas jugosísimas, ¿no? Yo, que he sido militante del PC, me he enterado de algunas cosas que no sabía por el libro. Y ya he sacado que posiblemente dentro de poco también nos deleitará con la continuación de esto, es decir, la historia de los comunistas hasta nuestros días, ¿no? No me demoro más. Hoy vamos a hablar, va a hablar el profesor Hernández Sánchez, de cómo se está enseñando la transición en las aulas españolas, ¿no? Ese un gran déficit que hay, os lo comenté alguna vez, que en una conferencia que yo di, sabían mucho más, en la Complutense sabían más de la transición los estudiantes extranjeros e ingleses que estaban en la conferencia que los españoles, ¿no? Todavía se sigue marcando una historia oficial bastante edulcorada y que, como diría el profesor Ángel Viñas, hay que tragársela con muchos granos de sal, ¿no? Bueno, pues de todo esto nos va a hablar el profesor Hernández Sánchez, que es un especialista en la materia, un estudioso de la materia. Y ya me callo yo. Fernando. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Me han invitado a que les hable acerca de cómo se enseña la transición en las aulas de nuestro sistema educativo obligatorio. Y podría decirles de ninguna manera, si tienen alguna pregunta que hacer y si no hemos terminado. Pero claro, creo que querrán estar un ratito más, pues vamos a ver si podemos enfocarlo de manera que entiendan por qué pasa esto, ¿no? Además de mi faceta últimamente como profesor ya exclusivamente de la universidad, he estado 23 años como profesor de secundaria, es decir, además, en cierta medida, y lo he contado alguna vez a mis alumnos, soy una especie de profesor probeta, ¿no? Porque he pasado por todos y cada uno de los sistemas educativos que ha habido en España durante los últimos 25 años. Empecé dando clase bajo la Ley General de Educación aquella de los años 70, luego anticipé la LOCSE, luego la LOCE, la LODE, la LOE, y me he librado de la 11 de milagro. Pero en cualquier caso, la experiencia de haber impartido historia en los niveles de secundaria obligatoria y posobligatoria en bachillerato durante esos 23 años, y aparte mi especialidad como especialista en historia contemporánea de España, siglo XX, mediados del siglo XX, es decir, de esa parte que para mí constituye el eje fundamental, el nervio de lo que es la historia de nuestro país, pues me ha permitido reflexionar acerca de qué es lo que ocurre para que suceda esa situación que nos acaban de decir, es decir, por qué nuestros alumnos que transitan por la educación, por la enseñanza obligatoria, salen de ella sin apenas conocimiento acerca de la sociedad en la que se van a insertar como ciudadanos activos. Es decir, cuando uno acaba cuarto de la ESO, supongamos que todo ha ido bien con 16 años, en muchos casos con más, uno ya se puede insertar en el mercado laboral, o intentarlo, puede emanciparse de su familia, administrar sus propios bienes, es decir, goza de plenitud de derechos individuales, si así en un momento determinado lo deciden, pero únicamente le falta a los políticos, que empezarán a ejercer a partir de los 18.
Pero en cualquier caso es una persona que está preparada para insertarse en una sociedad que es fruto, que es resultado de la evolución de su historia durante el último medio siglo. Bien, pues es como si a alguien le sueltan en una autopista con un coche flamante recién estrenado sin haberle dado nunca una noción de lo que es conducir. Es decir, no ha visto, no ha conocido cuáles son las raíces que configuran ese mundo, esa sociedad en la que se va a desenvolver. La historia es, digamos, bastante paradigmática, ¿no? Lo que nosotros tenemos que enseñar, me voy a referir, fíjense, prácticamente de manera exclusiva a lo que conocemos como cuarto de ESO. Por una razón que me parece fundamental, y es que ese curso lo tienen que cursar, lo tienen que ver, tienen que pasar por él todos los individuos que transitan por el sistema educativo. Cuando uno llega a bachillerato se ha producido el primer filtro, el primer corte. Ya hay un porcentaje de alumnos, probablemente más de un tercio, que se han derivado bien hacia directamente el mundo adulto, bien hacia la formación profesional, hacia una formación profesional básica. Es decir, no van a volver a ver nunca más esto. Lo que no hayan visto en cuarto de la ESO acerca de la historia contemporánea de España no lo van a volver a ver en un sistema arreglado. Por lo tanto, bueno, aparte el segundo de bachillerato tiene también sus condicionantes, ¿no? Y es que es un curso que, como es terminal y es preparatorio para la universidad, está condicionado al resultado final, que es el resultado de la superación de la prueba selectiva. Y ahí también se produce otro cuello de botella que hace que estos temas de la historia más reciente apenas se vean de una forma, digamos, profunda, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué deberíamos ver? ¿Cuál es lo que prescribe nuestro marco, digamos, académico para ese cuarto de la ESO? Bueno, porque se llama historia contemporánea. Claro, cuando evocamos lo que es contemporáneo, nos imaginamos lo más inmediato. Bueno, somos tributarios de la división de la historia que en su momento hicieron los historiadores franceses del siglo XIX, los que incluso personalmente acababan de vivir la Revolución Francesa. Para ellos la historia se dividía en la historia antigua, que ya era la época de los egipcios, de los griegos y de Roma, en la historia medieval, la que transitaba entre la caída de Roma y el Renacimiento, la historia moderna, entre los descubrimientos geográficos del siglo XVI y la crisis del antiguo régimen, y la historia contemporánea, es decir, la suya, la de su momento, la de las revoluciones burguesas, el mundo que se abría a partir de ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros hablamos de historia contemporánea estamos hablando de algo cuyo hito inicial se encuentra ya hace 200 años. Es decir, es contemporáneo Robespierre, mucho. Claro, es la única fase de la historia que permanece inconclusa, que permanece sin cerrar. Quizá haya que cerrarla ya. En algún momento habrá que discutir acerca de en qué momento hay que cerrar la historia contemporánea o qué habría que enseñar de historia contemporánea en nuestras aulas, como ya se hace en otros lugares, como les contaré al final de esta intervención. Pero en nuestro sistema educativo no, la historia contemporánea empieza estrictamente con 1789 y sigue hasta nuestros días. Hombre, claro, en segundo de bachillerato, la historia de España contemporánea abarca desde el hombre de Atapuerca hasta los últimos gobiernos de José María Aznar. Es decir, mucho tiempo, poca evolución, pero bueno, en cualquier caso un periodo de tiempo muy amplio. La cuestión, por lo tanto, es que cuando nos referimos a un periodo tan extenso, tan dilatado en el tiempo, que hay que impartir en 3 horas de clase por semana, nos vamos a encontrar con la primera barrera, que suele resultar bastante cómoda para aquellos que quieren protegerse o quieren enmascarar lo que yo llamo la cobardía cívica, de no enseñar la historia más reciente. Es que no hay tiempo. Es que el programa es muy denso. Sí, efectivamente lo es. Lo es. Lo que no quiere decir que nosotros no pudiéramos seleccionar sus contenidos para desarrollar más en profundidad unos que otros y que juzgáramos que algunos de esos contenidos, especialmente de la historia más reciente, son quizá más interesantes para nuestros alumnos que, por ejemplo, la unificación alemana. Que qué curioso, además, siempre son unificaciones lo que se cuentan. Las segregaciones e independencias, como en el siglo XIX, apenas se tocan. No sea que cunda el ejemplo. Bien, por lo tanto, nos encontramos con esta primera gran extensión, este gran territorio que hay que transitar, con un alumnado, evidentemente, como para todo, desmotivado, rico en acontecimientos, muchos de ellos de un carácter además fuertemente político, que da como resultado el agujero negro. El agujero negro, la zona gris, la situamos al final del periodo. A 3 horas por semana. En el momento en que descontemos exámenes, evaluaciones, recuperaciones, trabajos, exposiciones y no sé qué, nos encontramos que llegando al final del curso
difícilmente estamos avanzando por el primer tercio del siglo XX. Claro, el siglo XX, que es además el siglo de los grandes acontecimientos que, repito, configuran nuestra sociedad contemporánea. No podríamos entenderlo, el mundo en el que vivimos, sin las dos guerras mundiales, sin la Revolución Rusa, sin la Guerra Civil Española, sin la Segunda República, sin las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, sin la Guerra Fría. ¿Ustedes imaginan lo que sería entender el mundo sin esos conocimientos? Bueno, pues sí, nuestros alumnos van a salir de cuarto de la ESO sin conocerlos en su mayoría. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Es más, lo pueden buscar en el follito este que luego hoy no estaba porque ha habido alguna dificultad técnica, pero que van a disponer de él, donde puse un poco por escrito el contenido de esta intervención. Dan la referencia, algunas de las fuentes están sacadas de internet. Hay una tesis de la Universidad de Valladolid en la que el profesor ha investigado acerca de las percepciones que el profesorado de secundaria tiene acerca de la memoria histórica, en la que con entrevistas orales a profesorado en activo se detectan cosas como que, claro, es que el alumnado llega a cuarto de la ESO que no ha visto historia en tercero y no se acuerda de quién era Julio César. Bien, vale. O sea que por lo tanto retrotraemos el inicio del curso de historia contemporánea de cuarto de la ESO al Imperio Romano o al pre-Imperio Romano. Claro, cuanto más dilatemos hacia atrás, menos tiempo nos queda hacia adelante. Lo que podría ser una tormenta de ideas inicial acerca de qué conocen de historia estaría bien si se circunscribiera a una o dos clases, pero no se puede hacer de eso una digamos, eterna reiteración de contenidos de recursos anteriores, porque en la práctica lo que estamos haciendo es renunciar a explicar la historia inmediata. Y reconozcámoslo porque es así. Entre otras razones porque también en este estudio se confirma una idea extendida, generalizada, acerca de que la historia más reciente no es historia. Es sociología, es política, es decir, es controvertible, como si la historia no lo fuera. Como si la historia en un momento determinado se congelara, todo el mundo aceptase una tesis y a partir de ahí ya el resto sería lo más cercano, lo más controvertible. Hombre, controvertible es todo. La historia es una continua revisión del pasado desde el presente. Como decía Benedetto Croce, toda la historia es historia contemporánea, hasta la prehistoria. Es decir, por lo tanto, renunciar a eso es sencillamente decir, no tengo ganas de dar esto. Y entonces ahí también aparecen cosas que se citan en ese trabajo que les he dicho, pero que yo también he podido comprobar en algunos estudios, digamos un poco de punteo, que he hecho entre alumnos de mi grado, el grado de educación primaria, alumnos que están en el Ecuador de sus estudios, entre segundo y tercero, a los que preguntas cosas como, bueno, identifica, por ejemplo, lugares emblemáticos, lugares de memoria de la España contemporánea en el Callejero de Madrid, el Arco de la Moncloa. Hay quien lo confunde con la Puerta de Alcalá. Hay cuando dicen que es el Arco de Moncloa, dice así, el presidente vive encima. Lugar pequeño pero fresco y con buenas vistas, está claro. Hay gente que no reconoce en absoluto el monumento a la Constitución de la Castellana, que no reconoce apenas y ni sabe el significado del monumento a los salvadores de Atocha, que está un poquito aquí más abajo, que únicamente identifica cuelgamuros, por motivos evidentes, y poco más. Que cuando le preguntas por personajes que han poblado la historia reciente española, identifican como mucho a Felipe González, a Adolfo Suárez, a José María Aznar, y a partir de ahí prácticamente nadie les suena. Yo he tenido que leer la aberración, lo tengo que citar porque es que es, digamos, llamativo, de que Santiago Carrillo fue el primer ministro de Franco asesinado por ETA. Y cosas por el estilo. Bien, ustedes podrían decir, qué burradas. Sí, vamos a ver, son burradas o serían burradas en el caso de que estos alumnos hubiesen visto esa temática. Pero como no la han visto y como no les suena y como no la han vivido ni tienen la experiencia vital de haber conocido la trayectoria de esos personajes, dicen lo primero que se les ocurre. A veces incluso porque suena por sencillamente afinidad, digamos, sonora, ¿vale? No es la primera vez que encuentro en algún examen que uno de los principales filósofos españoles del primer tercio del siglo XX pues fue José Ortega Cano y Gasset. Claro, a uno le van sonando cosas y las utiliza y las casa, ¿no? Bien, repito, el problema no es reírse de este alumnado, digamos, la solución no es reírse o identificar qué burros son, sino decir, vamos a ver, exactamente qué has visto tú acerca del periodo de la historia española de los 3 últimos cuartos de siglo, lo que llamamos la historia del presente, la de las 3 últimas generaciones vivas. El agujero negro. El agujero negro. ¿No han visto nada? Por lo tanto, vamos a ver, es como si a uno le preguntan por cultura china actual.
o por los principales premios Nobel de Corea. No le conoce a uno, no existe lo primero que dice, pues Pikachu, yo qué sé, Pokémon, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Cuando les preguntas, ¿por qué no vieron eso? Aparte de la socorrida respuesta de la falta de tiempo, empiezas a encontrar otras que son más inquietantes, como, es que mis profesores decían que es un tema muy discutible. Por ejemplo, la guerra civil. Hombre, vamos a ver, discutible. Es que es problemático, puede generar problemas. Vamos a ver, cuando yo nací en el año 61, la guerra de Cuba del año 98 había terminado hace mucho más tiempo del que ha pasado, mucho menos tiempo, perdón, del que ha pasado entre el final de la guerra civil y nuestros días. ¿Por qué tiene que ser controvertible el periodo de la República, la guerra civil? ¿Por qué puede generar problemas para un profesor explicarlo en el aula? Y sin embargo, la guerra de Cuba todo el mundo acepta que fue como fue. Entonces entramos en aquello que dicen los historiadores franceses, es que nosotros tenemos un problema y tenemos un pasado que no pasa. Un pasado que no pasa porque no hemos sabido cerrarlo adecuadamente. No hemos sabido, desde un punto de vista ciudadano, asumir el conocimiento de ese pasado y convertirlo en base de un consenso cívico del presente. Claro, si seguimos y dejamos de culpabilizar a los alumnos y a los profesores, yo a los que menos culpabilizo es a los alumnos. Desde luego los profesores deberían mostrar un grado mayor de compromiso del que demostramos. Voy a meterme yo el primero, aunque no quiero hacerlo. El problema es el siguiente. Nosotros, como profesores, y esa, digamos, la excusa que podemos adoptar para defender nuestras posiciones de que no tenemos tiempo de llegar al presente, nos circunscribimos, tenemos que atenernos a un marco curricular que viene prescrito en una ley orgánica primero y luego los desarrollos correspondientes de las comunidades autónomas. Es decir, yo no puedo dar historia contemporánea en tercero de la ESO o en segundo de la ESO porque no corresponde. Porque a mí el marco curricular me prescribe que la historia contemporánea universal, dentro de la cual va la historia de España, va en cuarto de la ESO. Tienen ustedes ahí tres columnas donde se contemplan cómo se abordaban estos contenidos en la LOCSE, en la parte de la izquierda, en el desarrollo autonómico que durante muchos años ha operado en nuestra región, y por último los contenidos de la actual LOCSE. Está basado todavía en el borrador, aunque de hecho lo que se ha publicado no difiere mucho de esto. Bien, vean ustedes que son temas, bloques de contenidos amplios, que pueden o permiten al profesor desarrollar cuáles son, digamos, los puntos en los que más quiere hacer hincapié. Hombre, hay algunos aspectos un poco también que denotan lecturas del pasado en virtud de la ideología del presente, ¿no? Por ejemplo, que en el currículum autonómico desarrollado por el Partido Popular durante su mandato en la Comunidad de Madrid, la época de la dictadura de Franco se llama la era de Franco, como la era jurásica o la era del carbonífero. Es decir, una era geológica, hombre, duró mucho, ¿no? Pero aparte tenía también una intencionalidad política. A los sistemas en los cuales hay un poder no limitado, no diviso, donde no impera el Estado de Derecho, donde la norma la hace uno y la acatan los demás porque no les quedan otro remedio, y además las libertades públicas no están reconocidas ni respetadas, se le llama dictadura. Pero bueno, pero aquí lo llamaron la era. Bien, fíjense, por ejemplo, también en el actual desarrollo de los contenidos de esa historia contemporánea en nuestra ley implantada a medias, de la que no sabemos cuál podrá ser el desarrollo futuro, su conclusión o no, la 11, donde empezamos a observar cosas sobre las que llevo mucho tiempo llamando la atención y quiero volver a llamárselas a ustedes porque probablemente nunca me cansaré de hacerlo y ustedes probablemente lo habrán visto en más de una ocasión. Primero, que existe y persiste la amalgama República-Guerra Civil. Oiga, la República y la Guerra Civil van en el mismo saco, lo que da a entender que es que la República no tenía otro remedio que terminar en la Guerra Civil. Era una cosa que se veía venir. Eso sí, la transición, aquí le han dedicado un bloque específico, pero en los manuales escolares, que son extremadamente conservadores, todavía hay manuales que siguen conservando la vieja secuencia de República, Guerra Civil, franquismo y transición. Entonces, claro, uno empieza a pensar aquello de si no hay una intención teleológica, no bien está lo que bien acaba y qué mal está lo que acabó mal. ¿Por qué la República tenía que terminar la Guerra Civil? ¿Por qué la Guerra Civil no es el hito fundacional del franquismo? ¿No fue el franquismo el Estado del 18 de julio hasta el final?
¿No fue el franquismo la continuación de la guerra civil por otros medios? Es decir, por lo tanto, ¿por qué tiene que ser el final de la República y no el comienzo del franquismo? ¿Por qué el franquismo empieza en 1939? ¿Qué había en Burgos en 1936? ¿Qué había? ¿Un Estado fallido? Es decir, por lo tanto, esa selección, esa agrupación ya va demostrándonos intenciones, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ya que estamos hablando de transición, este nuevo concepto que introduce la LOMCE que se llaman estándares de aprendizaje. La LOMCE es una ley muy, digamos, tecnocrática en ese sentido, es decir, intenta producir, a mí me recuerda que el papel del profesor debe ser parecido a algo de Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Ir apretando tuercas para que todas las piezas salgan igual. Entonces el estándar de aprendizaje que se le pide al alumno, indistintamente de cuál sea su origen, capacidad y rendimiento, va a ser, por ejemplo, en el caso de la transición política, fíjense en el primero, comprender los pros y los contras del estado de bienestar. Es decir, los alumnos tendrán que argumentar que a veces es lógico que se desmonte el sistema sanitario o el sistema educativo porque es un estándar de aprendizaje. ¿Cómo no voy a decir eso? O, por ejemplo, sí, que hay interpretaciones diversas. El de la guerra civil también es relativamente, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Explica las causas de la guerra civil en el contexto europeo e internacional. Oye, ¿las causas internas? Es decir, ¿no es que la guerra civil fue solamente un episodio? Hombre, sabemos todos que se inserta en la lógica de lo que va a ser la guerra mundial. Al fin y al cabo, aquí estuvieron combatiendo prácticamente todos los países que luego se encontrarían en los frentes europeos. Pero oiga, la guerra civil española obedece a una etiología, a una causa fundamentalmente española, que luego lógicamente se ve traspasada por el gran conflicto europeo entre fascismo y democracias y fascismo y comunismo. Pero que oiga, que aquí lo de la reforma agraria, aquí lo de las autonomías, aquí lo de la modernización y el laicismo fueron factores que operaron muy profundamente en el impulso republicano y también con el objetivo de frenarlas en el impulso reaccionario que llevó al levantamiento que culminó la guerra civil. Bueno, con estos mimbres, pues nos encontramos ya entonces con los manuales que desarrollan el marco legal, ¿vale? Esta sería la típica página de entrada al tema que nos ocupa: España, dictadura y democracia. Y la figura del rey Juan Carlos, no se sabe si el concepto de dictadura o democracia, parece ser que democracia por luego el desarrollo que se hace posteriormente, pero una imagen institucional serena, contundente, de una institución comprometida con esa transición de la dictadura a la democracia. En el marco general de la politología se han identificado hasta ahora, digamos, tres grandes corrientes que interpretan la transición, ¿no? La primera, que sería la corriente teleológica, aquella de era un plan que ya estaba previsto y que se desarrolló por los grandes arquitectos, entre ellos el mayor de ellos, entre los convulsos años 75 y 82, 81. Es decir, la de que todo estaba ya prácticamente en la mente de Torcuato Fernández Miranda, de Juan Carlos, y luego ya con el concurso afortunado de gente como Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, etc. La segunda versión sería la versión funcional, la de, hombre, se hizo lo que se pudo, debido a que aquello que llamaba Vázquez Montalbán, la correlación de debilidades, ni los reformistas o los conservadores eran tan fuertes como para poder frenar el desarrollo de un impulso democrático, ni los demócratas eran tan fuertes o tenían tanta potencia como para poder llevar a cabo una ruptura democrática, y por lo tanto al final se produjo la afortunada colusión de ambos en la implantación de esa reforma pactada o ruptura reformada o como la quieran llamar, que es básicamente la tesis de todos aquellos que hoy en día forman las hermandades combatientes de la Santa Transición, encabezados entre todos por Santos Juliá, por ejemplo, ¿no? Y por último, la versión crítica que se está imponiendo durante los últimos años, que es aquella que dice, hombre, bien, la transición ya es un hecho histórico que merece ser analizado desde una perspectiva histórica, con las herramientas de la historia y no solamente con las fuentes indirectas, con las biografías, entre otras cosas para evitar cosas como esta última que acabo de citar, que haya personas que han vivido con toda intensidad el periodo de la transición democrática, que cuando se hace una crítica a la transición se la toman como una crítica personal, como si estuviese cuestionando su propia biografía. Oiga, no, estoy intentando analizar los pros, los contras, las debilidades y las fortalezas del periodo, como historiador. Pero evidentemente usted me parece muy bien, ¿no? Para evitar, en definitiva, que el análisis de la transición únicamente se pueda hacer desde el punto de vista del mito de la transición, del relato de la transición. La transición es un hecho que habrá que analizar, como se han hecho
Vamos a ver, si hemos discutido hasta hace relativamente pocos años de la transición del feudalismo al capitalismo, no vamos a poder discutir historiográficamente de la transición. Hombre, faltaría más, ¿no? Sobre todo a medida que más de prácticamente el 70% de la población que ya hoy en día es adulta y tiene derecho a voto en este país, no conoció el periodo o no lo vivió con la intensidad con la que lo vivieron las generaciones anteriores. Fíjense de todas maneras en la portada de este tema, que es el libro de McGraw-Hill de cuarto de la ESO, pues claro, comparémoslo con el periodo en el que se produjo la destrucción de la anterior democracia. Tiempos de confrontación en España, 1902-1939. Tiempos de confrontación. Claro, fíjense, la lectura de la transición es mirífica, ¿vale? Es realmente ilusionante, casi mágica. Los arcoíris y los unicornios brotan por doquier. Y sin embargo, el tiempo del primer tercio del siglo XX es época de confrontación. ¿Y dónde no lo fue? ¿Y dónde no lo fue? Y eso justifica que se aborde desde un punto de vista exclusivamente negativo la destrucción de nuestro precedente democrático que fue la Segunda República. Bueno, tengan en cuenta una cosa, nuestros estudiantes, sobre todo los de secundaria y cuanto más jóvenes más, fundamentalmente la información que reciben la reciben de un mundo iconográfico. Entonces, las imágenes no son inocentes, no se seleccionan porque sí. Ustedes vean un tema de la Segunda República y verán que después del estallido de la alegría popular del 14 de abril empiezan a aparecer la quema de los conventos, Casas Viejas, Asturias del 34, el pistolerismo de los años 30, y un alumno que vea eso dirá, ¿cómo no iba a acabar en la guerra civil? Ahora vean ustedes el tema de la transición, el abrazo, el consenso, las cortes, libertad sin ira. Bueno, bien. Vean, por ejemplo, y para entender cómo se aborda la transición, hay que entender cómo se califica el régimen desde el que se transita. Porque cuando hablamos de transición estamos hablando de una estación intermedia de un trayecto entre dos estaciones. La estación inicial es la dictadura, la estación término es la democracia. Bien, y el periodo de transición es el periodo que, digamos, o el trayecto que discurre entre las dos. Para saber a dónde llegamos, nuestros libros nos hablan de dónde venimos. Lógicamente, dividen al franquismo en dos subperiodos. A la era de Franco, en dos subperiodos. Antes del 59 y desde el 60 hasta el 75. Es decir, el periodo de la autarquía y el periodo del desarrollismo. El periodo de la alpargata y el periodo del 600. ¿Vale? Y claro, hay algunos textos, por ejemplo, y he utilizado fundamentalmente para esta presentación aquellos que se llevan probablemente el 65% según mis cálculos del mercado editorial, que son Santillana y Anaya, y o sea que allá donde vayan ustedes van a encontrar libros de estas editoriales en los centros educativos con toda seguridad. Y fíjense, por ejemplo, ¿no? Los epígrafes que abordan los últimos tiempos de la dictadura nos hablan de cosas como que la ley orgánica del Estado, es decir, aquella que prevé ya la sustitución de Franco en el futuro por Juan Carlos, y la famosa ley de prensa de Fraga, suavizaron la dictadura, está subrayado, ¿no? Y posibilitaron el inicio de cierta libertad de expresión. Que se lo digan al diario Madrid, por ejemplo, ¿vale? Por citar un caso paradigmático, pero que se lo digan a la gente que intentaba informar acerca de huelgas, movilizaciones o simplemente las veces que cerraron Cuadernos para el Diálogo o Triunfo como dos revistas emblemáticas de aquel periodo, ¿no? Y la huelga dejó de estar tipificada como delito. Bien, vale, o sea, la gente no iba a la cárcel. Iba a decir que se lo digan al pobre Pedro Patiño, ¿no? Pero bueno, en fin, parece ser que las editoriales tienen otra perspectiva, que no les parece muy adecuado informar a su alumnado que ocurrían ciertas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, claro, se llega al punto culminante. La culminación de este aperturismo fue el nombramiento de don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey. Les he dicho antes que las imágenes no son inocentes. El único manual que yo conozco que durante años mantuvo la fotografía de Juan Carlos de Borbón jurando los principios fundamentales del movimiento junto a Franco en las cortes franquistas fue el de Acal. Bien, pues desde unos años a esta parte también ha desaparecido de ese libro. Es decir, no hay una fotografía en nuestros manuales escolares que remita a cuál es el origen del poder de Juan Carlos de Borbón.
salvo lo que es el juramento luego ya en el 75 como rey del país, ¿vale? Sí, pero sus orígenes no se desconocen, hasta el punto de que en esos mismos cuestionarios que pasan de vez en cuando los alumnos te aparecen cosas como que Juan Carlos se opuso mucho a Franco. O, por ejemplo, en los últimos manuales LONCE, que todavía no he tenido tiempo de reproducir, pero que ustedes podrán ver si es que la LONCE efectivamente llega a culminación, cuando se aborda la oposición antifranquista, los orígenes de la oposición antifranquista desde los años 40, la primera referencia que se hace a la oposición antifranquista aparece encabezada por los monárquicos de Juan de Borbón en Estoril. Es decir, como decía Santiago Carrillo, el más eminente cero a la izquierda de la oposición antifranquista. Y sin embargo, quienes estaban partiendo la cara en los montes, en las cárceles y tal, no aparecerán hasta segunda o tercera posición. Más caracterizaciones de este periodo, como ven de nuevo, y por si acaso, para que nuestros alumnos hagan bien el esquema en negrita, la liberalización política que supone la ley de prensa, la separación de la jefatura del Estado y la del gobierno, como si Carrero fuese otra cosa aparte de lo que significaba Franco, o la monarquía como forma política del Estado, etcétera, etcétera. Bien, detrás de esta lectura está la primera de las interpretaciones que les he dicho, la teleológica. Hay un plan, ya había un plan. Los más atrevidos llegan a decir o llegan a pensar incluso: Franco sabía que su régimen no podía perdurar después de su extinción biológica y por lo tanto empezó a pensar que en vida suya no, pero posteriormente había que pilotar un sistema de cambio de la democracia. Tengan en cuenta que las tesis revisionistas de los autores infames que no voy a citar aquí para no ensuciar el micrófono, vienen a decir eso. Es decir, Franco, aparte de salvarnos del comunismo y de ser un país del telón de acero, en última instancia generó las clases medias con el desarrollismo, que fueron luego las que pilotaron el proceso de transición. Es decir, por traslación, Franco es el padre de la actual democracia. Claro, si un alumno ve, por ejemplo, el manual de Santillana, este medio segundo de bachillerato, porque este realmente es muy significativo, ¿no? Y se dice, bien, y en esa era de Franco, ¿quién se oponía a él? Porque habría gente que se opusiera, aparte de don Juan de Borbón en Estoril, ¿no? Pues sí, miren quiénes se oponían. Miren quiénes se oponían, la amalgama. ¿Quiénes son, sobre todo el pie de foto, ¿no? ¿Quiénes son los que se oponían la oposición al franquismo? Culminó con la aparición de ETA, del terrorismo de ETA. Un grupo creado por jóvenes del PNV, y para combatirlos el régimen creó el TOP, Tribunal de Orden Público, Tribunal Especial para tratar la represión política. Claro, si uno obvia que la mayor parte, el mayor contingente de procesados y condenados por el Tribunal de Orden Público no fueron en esta época miembros de ETA, sino miembros del Partido Comunista y Comisiones Obreras, uno saca la conclusión, si tiene 16 años, de que la oposición antifranquista era terrorista, porque ETA sí les suena, ¿vale? Y en segundo lugar, que bien hizo el régimen en articular un tribunal especial que metiera en cintura a esa gente. Y por lo tanto, esto es el manual de segundo de bachillerato, ¿eh? Menos mal que como no se ve prácticamente, porque esto los alumnos lo preparan por su cuenta, no van a reparar en ello. Este es encantador. Este es el síndrome Cuéntame, el franquismo sociológico llevado a sus últimas consecuencias en un texto académico de cuarto de la ESO. Claro, los manuales experimentan porque les suenan cosas, ¿no? Y saben que la historia oral es una de las herramientas que en los últimos años se puso más en boga para poder digamos, como herramienta para realizar trabajos escolares. Es decir, nuestros alumnos no tienen edad suficiente para acudir a un archivo, ni van a acudir a una hemeroteca, pero nadie les impide con una grabadora grabar hoy en día con un cacharro de estos a sus abuelos y a sus padres, ¿no? Entonces, el texto de McGraw-Hill propone un experimento realmente grotesco, ¿no? Y es que dice, ¿cómo podría ser un texto de historia oral? No se basa en ninguno hecho por ningún alumno, sino uno que un autor ha hecho, ¿no? Y dice, cuenta la historia de los, no me acuerdo, los Martínez, creo que se llaman. Y entonces, bueno, son los Martínez, nacen por Andalucía, miran a Barcelona, trabaja el padre en la SEA, no sé qué, no sé cuánto, y llega un momento determinado y dice, literalmente, la época de Franco, según dice el abuelo, la época de Franco no era demasiado dura si no te metías en política ni tenías ideas contra esa régimen. He puesto la cita que hace justamente el caudillo a su primo cuando dice que yo le gustaba como yo no se meta en política. Bien, esto queda, esto está ahí, esto es un libro de cuarto de eso en vigor. La época de Franco no era demasiado dura si no te metías en política, claro, y si te metías con los encapuchados te caía el Tribunal de Orden Público encima, o sea, ¿qué pedías, no? Bueno,
Franco tiene la delicadeza de extinguirse y a partir de ese momento se produce el inicio, porque todos concuerdan en que más o menos el 75 es el inicio del proceso de transición. El periodo de Arias Navarro, que es probablemente el periodo en el que se jugó todo lo que pudo ser y lo que no fue. La mayor intensidad de las movilizaciones conocidas desde el final de la Guerra Civil, miles de huelguistas en los cinturones industriales de Barcelona y de Madrid durante los meses de diciembre y enero, 75-76, la masacre de Vitoria, la mayor movilización popular de todos los sectores en los que ha penetrado la oposición vecinal, estudiantil, etcétera, queda resumida prácticamente en un párrafo, ¿no? La desaparición de Carrero evidenció los problemas del régimen para sobrevivir y el nuevo presidente Arias Navarro fue incapaz de afrontar la fuerza creciente de una oposición cada vez más organizada. Pero no era solamente eso, los efectos de la crisis del petróleo y las protestas por la aplicación de la pena de muerte contra la oposición en el 75, todo esto sin explicar. Y los problemas de la descolonización del Sáhara español pues condujeron al colapso de la opción Arias Navarro. Y entonces la frase lapidaria: todo apuntaba a que el camino hacia la democracia era el único posible para los españoles. Bien, ¿cómo si no se hubieran manejado otras opciones por dos sectores que en aquel momento tenían una enorme capacidad de decisión y de incidencia en el proceso político? Como si la democracia fuese el camino inevitable. Era evitable. Afortunadamente las cosas sucedieron de otra manera, pero que había otras opciones apenas va a aparecer en el desarrollo posterior. Como pueden ver, por ejemplo, esto ya se lo tengo que resumir un poco más porque los párrafos no tienen chicha, pero a veces incluso la chicha es mucho más densa y hay que señalarla, ¿no? Básicamente, el periodo, repito, de mayor intensidad, de mayor violencia, que es el periodo de noviembre y diciembre del 75 hasta las elecciones del año 77, se despacha en dos párrafos. El gobierno de Arias Navarro fue un fracaso. Los sectores reformistas, que ya eran muy poderosos y Juan Carlos estaba moviendo los hilos para nombrar a Suárez, hicieron que se produjera el cambio de presidencia de gobierno, y únicamente como reacción a ese inevitable avance hacia la democracia, algunos sectores llevaron a cabo las matanzas de Atocha, por ejemplo, de enero de 1977, pero que rápidamente luego se superaron con el consenso. Es decir, hombre, siempre tuvo que haber algún momento de peligro para añadir emoción al proceso, pero en cualquier caso, como el plan estaba preestablecido, se llegó donde se tenía que llegar. Más de lo mismo, repito, fíjense, más o menos dos párrafos, un párrafo, 3 líneas, 6 líneas para despachar el periodo 75-76, el periodo incómodo de la transición. Es el periodo incómodo de la transición porque entre el 75 y junio del 77 el franquismo perdura, sobre todo en el 76. Es decir, nadie ha abolido ninguna institución franquista en 1976. Únicamente a partir del referéndum aquel de la Aquili de las Cortes Franquistas de diciembre del 76 y gradualmente y llegando mucho más lejos de lo que se pretendía, el franquismo fue desmontado gradualmente. Pero en el 76 el jefe de gobierno era el jefe de gobierno que Franco había nombrado y el sucesor de la jefatura del Estado era el sucesor de la jefatura del Estado que Franco había nombrado. Por lo tanto, se puede decir que el franquismo perdió 1 año y medio más sin Franco. Pero ¿cómo es el periodo incómodo? Pues se despacha rápidamente para llegar a libertad cívica. Más ejemplos, voy a abreviar esta parte porque vienen a significar más o menos lo mismo. Solamente, fíjense, hay un texto de una editorial, que por cierto es católica, el Vives, donde sí que se hace alusión a algunos de los condicionantes que podían haber hecho fracasar el proceso de transición o que por lo menos lo pudieron condicionar para contribuir a eso que he llamado antes de los desequilibrios o las debilidades, la correlación de debilidades, ¿no? Cuando dice en concreto desde el principio se anunció una apertura que permitió una reforma, pero el gobierno fue incapaz de llevarla a cabo debido a la oposición del aparato militar y político del franquismo. Es decir, es una frase, pero ya introduce un elemento que no ha aparecido en páginas enteras de los manuales de Santillana y de Anaya. Es decir, el condicionante de que el proceso de transición
se realizó bajo la tutela de un ejército que era el ejército que había ganado la guerra civil, que la Junta de Jefes de Estado Mayor estaba formada por compañeros de Franco durante la guerra civil. Es decir, para entender los límites de la transición, los condicionantes de la transición, este es un elemento clave y solamente aparece aquí en una editorial minoritaria en un párrafo, mientras que las editoriales mayoritarias no lo contemplan en absoluto. Y estas son algunas de las evidencias que muestran que la transición no fue precisamente un camino de rosas, ¿vale? El magistrado o exmagistrado Juan José del Águila ha realizado estudios acerca de las actuaciones del Tribunal de Orden Público, ese tribunal especial que se erigió para combatir fundamentalmente a ETA y a todos sus secuaces, en el que se demuestra que la mayor intensificación de la represión por parte del TOP se produjo justamente en el año 1976. Los datos, además, los datos brutos, estos son porcentajes, incluso por debajo del número de delitos cometidos, el número de procesados, que es la barra de color morado, aumentó significativamente. Es decir, se persiguió con más ahínco todavía la oposición política. En el año 76, los datos además están en el libro de Nicolás Arturis y Javier Alfaya, de la memoria reprimida, donde aparecen los datos ya sobre las memorias de la Fiscalía General del Estado. 1976. Por no decir cuál fue el coste en vidas del proceso de la transición. No solamente las víctimas del terrorismo debido a la acción de grupos como ETA, como Grapo, sino también, y aparecen también, los datos de la tabla están sacados de otro documento que está en la red, que es una ponencia que se presentó en el Congreso de Víctimas del Franquismo, en el cual aparecen por años los muertos por manifestaciones, en aquello de los tiros al aire, por la acción de bandas paramilitares con consentimiento policial, guerrilleros de Cristo Rey, AAA, los asesinados en el sur de Francia por batallones parapoliciales, el batallón bajo español, precedente del GAL, etcétera, y que ascienden a una cifra de 245. Es decir, por lo tanto, la transición no fue tampoco modélica en ese sentido, tuvo un coste. En Portugal, la revolución del 25 de abril del 74, que derribó un régimen parecido al español, para constituir en su momento un régimen político mucho más avanzado que el español, costó 4 muertos, todos ellos por disparos de la PIDE en la noche del 25 de abril, cuando la gente se arremolinó en torno a su sede para exigir su rendición. Es decir, modelos menos. Por ejemplo, la transición se hizo con personal procedente del régimen anterior, que había estado en posiciones de poder político y que lo siguió estando después. Por ejemplo, en esa foto en la que están parando un taxi aparecen Rodolfo Martín Villa, por una parte, ministro de la Gobernación, y Juan Antonio Samaranch, que fue durante muchos años presidente del Comité Olímpico Internacional, después de haber sido también muchos años cacique en Barcelona. O, por ejemplo, que uno de los padres de la democracia, Manuel Fraga Iribarne, después de la matanza de Vitoria, dijo aquello de que la culpa la tenían los que sacaban a la gente a la calle y que esperaba que con esos hechos, que con la respuesta contundente de la policía, la gente aprendiera a no salir a la calle cuando no debía. Por lo tanto, al final, la idea, y este es el encabezamiento del libro de Anaya del tema de la transición, ¿cuál es? Porque después de haber dado la brasa a nuestros alumnos con todas estas cosas, ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda es básicamente lo que podríamos escribir en el frontispicio, ¿verdad?, en el mármol fundacional del tiempo nuevo. La muerte de Franco, había un periodo de cambio de la historia de la democracia que culminó con la aprobación de la Constitución del 78. Un proceso realizado de forma pacífica, acuérdense de la diapositiva anterior, en un ambiente de tolerancia, también de consenso entre las distintas fuerzas políticas, que suscitó la admiración en el exterior y se convirtió en modelo para otros países. Un modelo que evidentemente los modelos pueden ser modelos positivos o contramodelos. Por ejemplo, Argentina. Dictadura militar, 76 a 83, 30.000 desaparecidos. ¿Cómo aborda el sistema educativo argentino hoy la enseñanza de ese periodo? Pues aparte de haber reformado el sistema educativo y tal, por ejemplo, en su página web, en la página web del Ministerio, y también pueden acceder ahí al Ministerio de Educación argentino, los materiales que se ofrecen online
para el trabajo en el aula por parte de profesores y de alumnos van encabezados por un epígrafe que se ve a lo mejor muy mal. Dice: programas, educación y memoria, terrorismo de Estado, memorias de la dictadura. Si encuentran ustedes un epígrafe parecido aquí, les agradeceré que me lo señalen. Claro, ¿qué tenemos aquí? Recuerden, lo anterior es una web institucional, Ministerio de Educación argentino. Esto que les presento aquí, pues son distintos materiales, todos ellos generados por la sociedad civil. Por ejemplo, las unidades didácticas que hace unos años el Foro por la Memoria de León publicó con la intención de dar una lectura alternativa al periodo de la República, la Guerra Civil y el franquismo. Una difusión que es la lógica de alguien que tiene los medios que tiene, es decir, escasos y que únicamente han corrido en el mundo de la gente más o menos interesada. Esta que tienen aquí abajo, donde aparece esa manifestación, que son materiales del Memorial Democrátic de Cataluña, que quizás sea la única entidad que hasta hace poco, aunque se ha enfrascado en otras cosas, tenía una voluntad de recuperación de la memoria histórica, sobre todo del periodo antifranquista, que ha publicado ese tomo, que es magistral, bajo mi punto de vista, con materiales para el aula que hablan de todos y cada uno de los sectores que compusieron la postura antifranquista, no solamente los nacionalistas, sino el movimiento sindical, el movimiento vecinal, el movimiento estudiantil y los distintos sectores, los nuevos movimientos sociales que se fueron generando en el tránsito de la dictadura a la democracia. Es, desde mi punto de vista, un manual que podría ser perfectamente adaptable en cualquier otro lugar del Estado que aparte de Cataluña. Este otro de aquí arriba a la derecha es una unidad didáctica publicada por la Comisión de Memoria del Gobierno Vasco, bueno, digamos que contribuye a su difusión, aunque realmente los autores son otros, que trata acerca de los hechos de Vitoria del 3 de marzo del 76, en el cual aparecen desde fuentes directas, documentos, recortes de periódico, grabaciones de las emisoras de la policía, es decir, lo que permite al alumnado reconstruir esos hechos para situarlos en el contexto de ese periodo violento del año 76, ¿no? Y luego, esta de aquí arriba, los pobres andan todavía por ahí, para que veamos hasta dónde... Esto que he dicho aquí, estas tres de abajo, serían iniciativas de carácter institucional. De la sociedad civil, no de grandes, digamos, grupos que puedan contribuir a una enorme difusión, pero que ponen su granito de arena. La de arriba es una iniciativa de crowdfunding directamente. Es de un dibujante de cómic y una maestra, que son catalanes, que han publicado un cómic que se llama Los del Monte, bueno, traducido al castellano es Los del Monte, que pretenden traducirlo al castellano y que está haciendo un crowdfunding y les quedan, me parece, 48 horas para llegar a los 2.000 euros que piden para traducir al castellano, porque es el manual más una unidad didáctica en la que aparece desde las áreas de difusión de la guerrilla, testimonios, materiales publicados por ella, etcétera, etcétera, y andan ahí los pobres a la greña a ver si pueden sacar para traducirlo al castellano y poder trasladarlo al resto del país, ¿no? Si ponen Los del Monte en Google es lo primero que les aparece. Bueno, pues son iniciativas, repito, de la sociedad civil, pero no son iniciativas gubernamentales. Por ejemplo, yo estoy en el Consejo Ejecutivo de la Cátedra Complutense de Memoria Histórica del siglo XX. Y acabamos de lanzar una iniciativa que se llama el primer premio Julio Arostegui de experiencia de memoria histórica en el aula, y la hemos lanzado porque nos hemos tirado a la piscina, pero no tenemos ningún tipo de financiación. Es decir, en este momento tenemos 16 trabajos inscritos en el proceso, de un contenido y de una calidad realmente notable, procedentes de distintas regiones del país, de profesores que trabajan en las aulas estos periodos con sus alumnos y que abarcan desde la República hasta justamente la lucha antifranquista. Y bueno, veremos cómo nos desenvolvemos, porque realmente yo creo que más allá del honor de haber sido galardonados con el premio Julio Arostegui, teniendo en cuenta el prestigio que tuvo el profesor Julio Arostegui, no sé si le vamos a poder invitar ni a panchitos. Pero bueno, es decir, es lamentable que para poder generar materiales que puedan ser aplicados en el aula tengamos que recurrir pues a lo que es la iniciativa, prácticamente a pasar la gorra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, esto nos ilustra, repito de nuevo, acerca de ese proceso de transición, ¿no? Nuestro proceso de transición es tributario de cómo se abordó, cómo se aborda la lectura, repito, del proceso de transición, cómo se aborda el franquismo. Es decir, aquí, esta imagen, por ejemplo, ganó el premio Pulitzer en su momento, es un agente de la PIDE saliendo de la
del edificio de la guarida donde se habían escondido, ¿no? Rodeado por los soldados que llevaban en la bocacha de sus fusiles el clavel rojo. Tenemos el caso de la cúpula militar argentina juzgada en diciembre del año 2010 a cadena perpetua. Y aquí pues tenemos todavía los personajes que llevan a cabo la represión más repelente durante aquel periodo. Al fin y al cabo los fontaneros, los chapuceros, pero en cualquier caso con la misma responsabilidad que quienes fueron sus jefes, que todavía hoy en día siguen en libertad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que si, como suelo decir, si hay docentes entre el público, a ser posible, creo que debemos hacer decididamente una apuesta por no dejarnos enclaustrar por el marco legislativo que no nos impide, que nos marca cuáles son los límites, pero no nos impide profundizar y seleccionar los contenidos en los que queremos hacer mayor hincapié, porque si no lo hacemos así, estaremos contribuyendo a que sigan saliendo una tras otra promociones de estudiantes que desconozcan las raíces del país del que van a formar parte y del que pretendemos que sean el día de mañana pues la solución a muchos de los males que todavía hoy en día nos aquejan. Gracias. No, cuando falla, falla. Estoy acostumbrado. Vamos a dar paso a un turno de preguntas para establecer un pequeño debate. Si os pido las preguntas intenten ser concretas y cortas para que nos dé tiempo a preguntar a todos o a todos los que quieran. Yo la primera que le voy a hacer a Fernando es siempre la prerrogativa de estar aquí. ¿No crees que el problema no ya es solo de lo que se plasma en los libros de texto de la transición, sino lo que se enseña luego en las aulas, incluso en las aulas universitarias por parte de algunos, no es el que siga habiendo este pacto tácito de que hay que contar una gran mentira, como te decías antes? Santos Juliá es el líder dentro de la universidad de esta idea. Unos porque evidentemente quieren tapar sus vergüenzas, como podían ser, bueno, pues la gente del PP, que sabemos el señor fundador del PP de dónde venía. Otros para darse un protagonismo que no han tenido nunca. Léase la gente del PSOE, me refiero a estos dos, pues son los que han estado en el gobierno y de alguna manera incidiendo directamente en la política educativa. Pero que incluso si se fuéramos más para allá, dijéramos a los comunistas, porque de alguna manera ellos también quieren justificar, bueno, que hicieron lo que se pudo. ¿No crees que esta gran mentira va a ser muy difícil de que se extrapole al mundo educacional cuando no se extrapola a la sociedad en general? ¿Hacemos una o sí, varias? Sí, contesta y vamos. Bien, sobre el tema del pacto hay un trabajo de estos que es, digamos, de los que sentaron en la escuela, ¿no? De este se llama Paloma Aguilar Fernández, que fue la que teorizó el pacto de silencio, ¿no? Es decir, la transición se edificó sobre un pacto de silencio, es decir, nosotros no hablamos de la República, de la Guerra Civil y tal, y por lo tanto no recordamos vuestros orígenes, me refiero a la oposición democrática a los que venían del propio régimen, a cambio de que nos permitáis respirar. Entonces, ese pacto, repito, esa correlación de debilidades inicial, evidentemente había luego que envolverla en el celofán de un discurso, porque es muy triste decir, hombre, no pudimos hacer nada más entonces, y lo que es peor, algunos que han tenido responsabilidades hasta hace relativamente pocos años tampoco han hecho mucho más cuando tuvieron la posibilidad de enmendar alguna de esas cosas, y me refiero, por ejemplo, a los temas de la memoria histórica. La memoria histórica no consistía en darle un diploma a la señorita Pepis a la gente que había pasado por la cárcel. Había cosas muchísimo más de mayor calado, como era la ilegalización de los juicios franquistas y vamos a ver, yo respecto al Valle de los Caídos, la verdad es que mi solución es bastante más drástica, pero vamos a transitar con aquello de que se convierta en un espacio de interpretación de la memoria histórica. ¿Vale? Y no se hizo. O se tuvo la desvergüenza de proponerlo cuando ya uno había perdido las elecciones y iba a salir del gobierno, ¿no? Como pasó con Jáuregui en un momento determinado, ¿no? Y claro, sobre ese pacto de silencio que ha estado operando durante muchos años, que es el pacto de acuerdo entre las élites de la transición,
se genera un discurso para, lógicamente, edificar, conseguir imponer una hegemonía, ¿no? En términos gramscianos, ahora que Gramsci está tan de moda. Y efectivamente, ha sido operativo, ese discurso ha sido operativo probablemente hasta el cambio de década, hasta el actual cambio de década, cuando han irrumpido en la vida pública activa generaciones que ya no son tributarias de aquel pacto. Digamos, es la gran aportación de lo que está ocurriendo últimamente, es que están protagonizando con voz pública propia los hechos recientes y pasando revistas sobre todo a ese pasado, a lo que llaman el régimen del 78, generaciones que no le deben nada biográficamente a aquel periodo. Al mismo tiempo que las generaciones que lo vivieron se resisten a ser desalojadas. Claro, nada más que ver, por ejemplo, la deriva de lo que fue el diario emblemático de la transición, que es El País. Es decir, es una deriva absolutamente, pues, hombre, no les gustará el término, pero de enrocamiento en la casta. Es decir, están defendiendo biográficamente lo que han sido, dando altavoz y voz a toda esta gente que se opone a la revisión crítica de ese periodo, repito, porque yo creo que en ese sentido sienten como que se está criticando su propia biografía. Entonces, yo en ese sentido soy a la vez pesimista, pero digamos vislumbro alguna posibilidad de cambio, que no la he citado, ¿no? Pero que la citaré ahora a raíz de tu pregunta. Mientras sigamos con este modelo de secuenciación de contenidos y con este modelo de enseñanza o no enseñanza de la historia del tiempo reciente a nuestros alumnos, permitiremos que se perpetúe el discurso de la benemérita transición. Pero, sin embargo, sí, le concedemos a esas nuevas generaciones que están irrumpiendo en la vida pública con un discurso distinto el conocimiento de las bases de ese periodo, y eso tendría una solución bastante asequible, que al fin y al cabo, por ejemplo, en países como Francia se hace. O ahora que voy a tener, como te he comentado antes, sido invitado a acudir a Ecuador porque están implantando el sistema de enseñanza obligatoria para formar a profesores de secundaria de aquel país, y me he tenido que familiarizar con sus manuales escolares. El equivalente a nuestro cuarto de la ESO, sus libros comienzan en 1914. Historia del siglo XX. Puro y duro. En Francia, cualquier alumno de lo que es el equivalente a nuestro cuarto de la ESO ve la historia del siglo XX desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. El alumno de terminal, el alumno de segundo de bachillerato, ve la historia del siglo XX desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Y aquí seguimos arrancando de la crisis del antiguo régimen y de Carlos IV. Es decir, si eso no es una apuesta porque permanezca permanentemente oculto un periodo de nuestra historia, pues no sé qué otra cosa puede ser, cuando realmente es una modificación curricular que se haría factible pasando los contenidos de la historia del siglo XIX hasta 1914, es decir, hasta lo que sería el inicio de lo que llamamos juzgado en el corto siglo XX, a tercero de la ESO. Ya está. Entonces, en ese sentido, yo, albergo la esperanza de que a la luz de los modelos que conocemos, en un momento determinado se pueda cambiar esa secuenciación y nuestros alumnos puedan entender el mundo en el que van a vivir. Mientras que esto permanezca, evidentemente va a ser tremendamente difícil. Porque, lo decían los historiadores de las mentalidades, ¿no? Las mentalidades son prisiones de larga duración. Cuando se consolidan y se solidifican y se fosilizan es muy difícil cambiarlas, pero lógicamente se cambian con voluntad política.